Una semana más visitamos el Colegio Casby International School de Tres Cantos para hablar de todos aquellos temas importantes de la educación del siglo XXI. Hoy es un día muy especial porque aquí en el colegio se celebra el Día de Puertas Abiertas, ese día en el que los padres, las familias pueden venir aquí hasta el colegio para conocer el proyecto educativo que quieren para sus hijos. Pues bien, qué mejor manera que hablar de ese proyecto educativo y de ese colegio con padres que ya tienen a los hijos estudiando aquí o que al menos han pasado por aquí a estudiar. Además vamos a hablar también de un tema que es muy relevante y muy importante, que es la conciliación de la vida familiar y laboral, que seguro que a muchos les interesa. Pues bien, para hablar de todos estos temas nos acompañan aquí algunos de los padres que están en este colegio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola. Tenemos con nosotros a Carolina Boceta. Bienvenida. Hola, gracias. A Juan Luis de Ramón, es así, ¿no? Sí. Y a Juan Manuel Ayuso. Bienvenidos a los tres y pues bueno, pues hoy es un día especial, ¿no? Porque es ese día en el que las familias pueden venir aquí al colegio pues a conocer un poco las instalaciones, ese proyecto educativo, ¿no? Que tanto anhelan las familias para sus hijos. Contarnos un poco en vuestro caso, ¿cuántos hijos tenéis? ¿Qué cursos están estudiando? ¿Si han pasado por el colegio? Pues nosotros tenemos 3 hijos. Uno ya está en primero de la universidad y ha estado en el colegio pues desde los 3 años, toda la etapa educativa. El segundo está en cuarto de la ESO y el tercero en primero de la ESO. O sea que ya están más que criados. Ya es otra fase. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos un poco también tus hijos, cuántos tienes y en qué cursos están. Son 3 hijas, no hemos sabido hacer otra cosa. y bueno, mis hijas desde los 3 años han estudiado todas en el colegio. Este año la mayor está haciendo una nueva experiencia fuera, está en Inglaterra. Qué bien. Va a estar haciendo el bachiller superior allí, primero y segundo. Y la otra vez, pues es el primer año del cambio al Casby. La verdad que lo hemos recogido con mucha ilusión. Nos parece un formato educativo muy del momento, muy internacional, teniendo en cuenta que estamos en un mundo global, pues entendemos que es muy positivo el tenerlo, además con integración de residencia y tal. O sea, yo creo que es bueno. Claro. ¿Qué os llevó, Carolina y Juan Luis, a elegir este colegio para vuestros hijos? Bueno, pues principalmente cuando vinimos en aquel momento que Pablo, que es el mayor, tenía pues esos 3 años para empezar educación infantil, pues lo que más nos gustó fue la sensación de familia, los valores que se transmitían, la cercanía, por supuesto, que eso siempre es algo que valoras, pero yo creo que sobre todo la parte de valores, la sensación de que iba a ser un sitio donde realmente iban a cuidar de los niños. Y luego la verdad es que una de las cosas que más nos sorprendía desde el primer momento, cuando teníamos tutorías y demás, era lo bien que conocían a los niños. Claro. Por lo menos en nuestro caso, a nuestros hijos, ¿no? Las cosas que te transmitían y cómo realmente era un conocimiento muy profundo. ¿Es así, Carolina? Sí, la verdad es que era, vamos, la sensación muchas veces de ir a tutoría y decir, anda, pues yo no me había dado cuenta a lo mejor de esta faceta, pues también lo observaremos. Y la verdad es que ellos estaban contentos también. Hacían muy buen equilibrio con toda la parte deportiva, tenían más horas de deporte que la media de colegios, tenían danza tanto niños como niñas en infantil, les llevaban a la piscina y les enseñaban también a nadar en los primeros. Entonces era toda una serie de cosas. El inglés en infantil sobre todo pues lo aprendían mucho a base de canciones y ya en aquel momento, y bueno, pues nos pareció que eso, como ha dicho que era Juan Luis, que era un colegio muy familiar y muy cercano. Claro. La sensación de cercanía con profesores. Claro. Y eso es importante, ¿no? Ver un poco esa cercanía, ¿no? hacia los hijos, que al fin y al cabo es lo que también un poco tú quieres, ¿no? Para tus hijos. Juan Manuel, ¿es así también en vuestro caso? Un poco todo eso y también la idea del proyecto internacional, ¿no? Es un proyecto educativo americano y, bueno, el inglés eso me es fundamental. Muchísimo y la verdad que el modelo, la identidad y los valores que transmitía era exactamente lo que nosotros perseguíamos, y la verdad que hemos tenido esta semana precisamente la primera tutoría y hemos salido gratamente sorprendidos por la importancia que le dan sobre todo a la actitud con C frente a la actitud con P, que no se obvia, pero que también hay más importante que los niños disfruten aprendiendo, ¿no? Claro. Bueno, pues hoy están aquí muchas familias, ¿no? Recorriendo las instalaciones y seguro que muchos decidirán también traer a sus hijos aquí al colegio, estoy segura. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante que es esa conciliación familiar y laboral, esa ansiada, ¿verdad? Conciliación, que es muy complicada encontrarlo en algunos de los casos. ¿Por qué? ¿Qué es esa conciliación, Carolina? Pues la verdad Cuéntanos cómo conseguirla. ¿Cómo conseguirla? A ver, yo sinceramente creo que nunca se consigue al 100%.
Al final es tratar de equilibrar un poco esos horarios, esa vida profesional que te exige con el cuidado además y la atención que tú quieres dar a tus hijos. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo de conciliar suena muy bonito. Hay pequeñas cosas que te ayudan, pero es cierto que no nos lo ponen fácil, ¿verdad? Especialmente a las mujeres no lo ponen fácil. No le ponen fácil. Bueno, yo creo que aquí ya ni a mujeres ni a hombres. Normalmente es que los horarios laborales y sobre todo, bueno, nosotros, nuestra experiencia es que estuvimos trabajando en empresas multinacionales y mi sensación es que en las multinacionales sí que están hechos un poquito más a la flexibilidad. Y bueno, pues en mi empresa yo tuve ahí sí la suerte de que podía reducir la jornada pues desde entre el 15% y el 50% yo podía ir eligiendo. Entonces a mí eso me ayudó mucho. Claro. Por lo menos a tener la sensación de que podía venir a recoger a mis hijos, en fin. Que podías pasar tiempo con ellos. Que podía pasar también tiempo con ellos. Todavía creo que en España eso es un tema bastante... Tiene que avanzar mucho. Tenemos que avanzar muchísimo todavía, ¿verdad? En comparación con otros países europeos que tienen una serie de medidas bastante importantes. Sí, yo creo que sí. No sé. Sí, a ver, yo creo que hay determinadas áreas en las que sí se ha avanzado. Yo también he trabajado en multinacional americana durante 25 años. Es cierto que yo tenía flexibilidad, por ejemplo, para trabajar desde casa. Sí. A veces lo podía hacer. Y eso, cuando los niños son pequeños y se ponen malos y demás, pues la verdad es que te da la vida. Luego, yo creo que se ha avanzado en algunas áreas, lo comentábamos de hecho hace un par de semanas, con el tema, por ejemplo, de las bajas por paternidad, que claro. yo en mis tiempos, y supongo que a ti te pasa no existía eso, ¿no? Los 2 días naturales. Y tenía los 2 días naturales, con lo cual el lunes ya tuve que trabajar. Y no te daba tiempo ni siquiera ir al registro, ¿no? Y ahora pues hay un mes para los padres, ¿no? Que bueno, a mí eso, visto desde el lado masculino, pues me parece un gran avance. Aparte es que me parece necesario, porque al principio... Evidentemente, pues solo para la madre en casa recién. Sí, es mucha. Pues es mucha tela. Entonces yo creo que hemos avanzado un poquito, pero que evidentemente queda muchísimo. Sí, es una buena medida. Es poco tiempo, es verdad, porque un mes es poco tiempo, pero bueno, es una medida más y un pasito más que hemos dado, efectivamente. Juan Manuel, en tu caso, ¿cómo conciliar? Pues muy similar. ¿Cómo os organizáis vosotros en casa? Muy similar. Nosotros tenemos vida bastante parecidas, somos directivos ambos y una vida pues complicada, viajes fuera de España incluso, y bueno, la verdad que hay 2 aspectos, ¿no? Uno que es el hogar, gestionarlo, que eso es un tema de poner orden y disciplina, y luego pues nosotros sí que reconocemos que el valor de nuestras hijas es la responsabilidad con que han asumido el estudio, porque no han tenido unos padres que estuvieran encima de los asuntos que pudieran ayudarlas, aunque los fines de semana sí hemos intentado hacerlo, pero la verdad que se han tomado un empeño y estamos satisfechos en ese sentido. Luego, yo creo que el segundo aspecto es que esto se soluciona desde el mundo empresarial, desde la sensibilidad y la cultura hacia estos temas. Yo manejo una empresa en la que somos ya 450 personas. Nosotros desde el plan estratégico, en el área de recursos, la parte de tecnología y de personas, le dedicamos un apartado importante a esto. Tenemos nuestra responsabilidad social corporativa también, donde incorporamos y detectamos cuáles son las necesidades que pueden tener nuestros trabajadores, pero claro, no es sencillo. Entonces, una cosa son los servicios centrales de la compañía, donde ahí lo tenemos todo perfectamente solucionado. Ahora con la nieve, pues hemos decidido pues, que como todo el mundo tiene sus ordenadores portátiles para trabajar, porque pueden desde casa, ¿no? Irse a casa y evitar el no poder salir de Tres Cantos de sus hogares. Y por otro lado, los que están en los puntos de explotación, donde tenemos servicios de 24 horas, pues claro, ya eso es un tema mucho más complejo de manejar. No es sencillo, pero se está avanzando y yo creo que parte un poco de la concienciación de todos. Bueno, pero son medidas que sí que se pueden poner en marcha, ¿no? En algunas empresas, no a lo mejor en las más pequeñitas, pero en empresas que son grandes, multinacionales, pues el poder teletrabajar, trabajar en casa, ¿no? En días, pues los niños se ponen malos, pues trabajar en casa. Son medidas que se pueden ir implementando, ¿no? En las empresas y que facilitan un poco esa conciliación. Sí, sensibilización, efectivamente. Es así, ¿no? En vuestro caso, que habéis trabajado en multinacionales también, ¿no? Carolina y Juan Luis, ahora sois autónomos, ¿no? Trabajáis de otra manera. ¿Es más fácil conciliar siendo autónomo, aunque es más complicado, ¿no? Llegar a fin de mes, digo yo que una cosa se compensa con la otra.
Sí, sí, es más fácil conciliar. Ahí lo que tienes que a veces tener cuidado es el desconectar cuando estás en casa, claro. El tener los momentos de trabajo y los momentos, luego cada cosa tiene su adaptación, pero evidentemente en ese sentido es mucho más sencillo porque adaptas un poco y vas cambiando en función también de lo que ves las necesidades de, no solamente de médicos porque se pongan malos, claro. pero porque surja cualquier situación de que hay que llevarles a un sitio, al otro, y entonces en ese sencillo, pues sí, esa parte es más... Claro. Es más llevadera. Pero sí, la verdad es que desde el punto de vista de madre yo todavía me acuerdo de las sensaciones de... bueno, pues un poco de agobio, ay, que no llego al colegio a recogerle puntual, iba a estar esperando, y ahora en julio, ¿qué hago con mis hijos? Y en ese sentido, por ejemplo, a nosotros también nos ayudó el hecho de que tuviesen el cole de verano aquí en el colegio, porque también incluso cuando entraron en el colegio, con 3 añitos, fue una manera de ir tomando contacto y adaptarse. Claro. En lugar de las adaptaciones que a lo mejor, bueno, pues en otros colegios que vas un día 2 horas y luego otro día otras 2 horas y luego, que eso por ejemplo es muy difícil de conciliar. No sé si a los niños les ayudará. Claro, es complicado. Pero sí, hay semanas que bueno, que son difíciles de conciliar. Claro, es verdad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tener también el colegio de verano era una manera de adaptarse al colegio de manera lúdica, y cuando empezaban el curso, bueno, pues estaban más que adaptados. Claro, ya tenían el sitio conocido, los profesores un poco porque eran similares. Claro, entonces quizá eso era una... Los colegios también tienen que ayudar, ¿no?, a esa conciliación, es decir, lo que dices, días sin cole, que tengas una alternativa para poder dejar a tus hijos, o en verano, o tienen que ayudar, ¿no? Yo creo que es lo que decía Juan Manuel, al final es una labor de todos. Claro. Desde los políticos, de las empresas, de los colegios, de todos los actores. Al final, si queremos realmente... O sea, yo creo que cuando hablamos de la conciliación es porque pensamos que obviamente el colegio hace un papel, los padres obviamente hacemos otro papel, y lo que intentamos es entre todos pues que el país vaya mejor, que los niños salgan mejores personas, mejor formados, y también con una educación emocional más acorde con los tiempos a los que vamos, y es labor de todos, obviamente. Claro, ya no solamente es por ejemplo, un cambio de horarios, ¿no?, o una flexibilidad de horarios, es un cambio de costumbres, ¿no?, de cultura, de mentalidad, un poco lo que nos estáis contando ahora, ¿no? Un poco cambiar la mentalidad para adaptarnos, ¿no?, a los nuevos tiempos que corren, y quizás mirar un poco a esos países que llevan ya mucho tiempo, ¿verdad?, implementando esas medidas y que favorecen esa conciliación. Sí, yo creo que favorecen la conciliación, y sobre todo yo creo que en este caso que la conciliación tenga muy en cuenta a los niños. Claro, que son los que más lo sufren. Claro, que hay veces que, bueno, que tienes que dejar a los niños, o sea, y los colegios está fenomenal que ofrezcan un horario muy amplio, pero creo eso, que por parte de las empresas tiene que haber ahí también una sensibilización de bueno, que es que hay que cuidar y atender a las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera, si lo quieres mirar como desde un punto de vista y que a ver si eso es sano. Claro, sí, que está muy bien que tengan ampliaciones de horarios, pero no los puedes tener ahí todo el día, efectivamente. Claro, también tienen que pensar que tienes que pasar tiempo en familia, ¿no? Y los primeros años de la maternidad, que es lo que se cuida mucho en otros países, los nórdicos y en otros países europeos, que es cuando realmente el niño hace el vínculo y es cuando más necesita de una figura central. Es así. En vuestro caso, cuando trabajabais en la multinacional y cambiáis, ¿no?, a trabajar un poco ya de autónomos con vuestro negocio propio, ¿lo hacéis un poco también para conciliar? Bueno, en su situación sí lo hicimos para conciliar, porque es verdad que Jorge, el pequeño, pues nació prematuro. Y es verdad que pues fue clarísimo. Pues no hubo, no había opción. Que no hubo opción. Bueno, aparte yo también estaba, es cierto es verdad que era una parte... algo planificado, pero vino y realmente en esas situaciones... Y forzó un poco ya el tomar esa decisión que estaba ya más que pensada. Sí, estaba un poco obviamente pensada. Te cambia el chip, te tienes que dedicar a lo que te tienes que dedicar. En mi caso, bueno, pues también ves que personalmente cumples un ciclo de muchos años trabajando de una determinada manera, y que también es, pues hay más mundo y hay otras cosas que hacer. Y también es verdad que ves... Lo que comentabas tú, ¿no?, que como autónomo obviamente lo que ahora se complica es lo de llegar a fin de mes, pero también ves que en nuestro caso pues los niños ya son mayores, las necesidades son distintas, ellos pues también dentro de poco pues ya hay uno en la universidad, el otro dará el salto a la universidad, y bueno, también ves que familiarmente pues también es importante el darle un poco un vuelco a la situación, y también seguirte un poco tu propio ya camino. no son tan dependientes ellos y ya van un poco siguiendo su camino, ¿no? Es así. La conciliación, Juan Manuel, favorece un poco la reputación empresarial, ¿verdad? Es bueno que una empresa, ¿no?, concilie.
tiene mucho que ver con los aspectos identitarios de una compañía, ¿no? En el sentido de lo que se pretende que la compañía sea, ¿no? Eso es un tema que hay que transmitir y transmitirlo bien. Para eso lo que hay que hacer es comunicar, formar, preparar. Importante tener claro cuál es el diagnóstico, las necesidades del personal, que se sientan a gusto en la compañía, que sientan la compañía como suya. Una vez obtenido el diagnóstico, como hemos dicho, formar y comunicar. Y luego, desde el punto de vista de los directivos, dar ejemplo en el sentido de ser responsables con lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? En fin, yo creo que es un tema, como decía antes, de todos, y esto desde el punto de vista de empresa, pero también desde el punto de vista político, de todos los... Claro, de toda la sociedad. Todos los actores tienen que estar vinculados con algo que es realmente importante. Claro. ¿Y por qué crees que existe esa desconfianza a veces por las empresas, ¿no? De poner en marcha... Hay empresas que a lo mejor pues les cuesta poner en marcha políticas de conciliación. Sí, yo puedo decir el caso que me tocó vivir a mí. Yo venía de experiencias más tradicionales, también por antiguo quizá, y bueno, trabajar en sectores como el aeronáutico, pasé al tecnológico, estuve en un puesto de un consejo de administración de una empresa, entonces me llamó mucho la atención el formato de trabajo. El formato de trabajo era sin horarios, sin disciplina, sin corbata. El propio presidente, que era una persona bastante más joven que yo, pues seguía esta línea, estas pautas, y aquello funcionaba como un reloj. O sea, yo creo que es un tema de responsabilidad. También es cierto que te llegaban correos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. O sea, la gente funcionaba como podía, pero todos llevan a sus hijos al colegio por las mañanas. Claro. Y todos hacían de una forma, y los comités cuando se ponían, los consejos, pues eran a horarios que no perjudican, no ponían a las 8 de la mañana, claro, una hora que fuera adecuada para ir a comer o tal. Claro. La verdad que se puede hacer. Depende también la educación y el nivel en el que te muevas, que no haya abusos, en fin, yo creo que todo tiene mucho que ver con el nivel y la educación, ¿no? Claro, seguramente será así, de verdad, un poco de la educación, de la generación, de un poco de todo. Antes hablábamos de esa ampliación del permiso por paternidad, que es una idea estupenda y nos viene fenomenal a todos, pero ¿qué otras medidas se deberían de implantar aquí? Por ejemplo, Carolina. Hombre, pues ampliar el periodo de maternidad también estaría... Fenomenal, ¿verdad? Por lo menos a un año. Sí. Bueno, lo del año ya, sería... Porque, a ver, es verdad que es que el primer año del niño pequeño es muy importante, y el vínculo que hace es que es algo que le va a ayudar en el resto. Claro, en todo su crecimiento personal. Y niños con un buen vínculo durante el primer año serán niños más seguros también en el futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es un reto. Eso ya son cuestiones que ahí ya depende, yo creo, mucho de la economía del país. Yo ahí ya no... Porque yo creo que va también un poco en función. De hecho, claro, luego te comparas con otros países y países latinoamericanos y dices, madre mía, esto es... Pero sí, y otras cosas yo creo que a nivel de empresa todavía es eso, es el tema de la mentalidad, ese cambio de confiar en el trabajador, de que el trabajador se sienta, asuma su responsabilidad sin tener que estar, sin el presencialismo, que eso... todavía existe en muchas empresas. Sí, y teletrabajar más, ¿verdad? Desde casa. Sí, yo creo que eso sí. No sé. Sí, yo creo, de hecho, os cuento una anécdota que ahora ya no aplica porque ya no estoy en ese mundo, ¿no? Pero cuando al principio yo empecé a trabajar en la última multinacional en la que he estado, que podíamos teletrabajar desde casa, y entonces yo llamaba a mi padre, y entonces mi padre me decía, ¿que estás en casa o trabajando? Y yo le decía, estoy en casa trabajando. Tenía que remarcarlo, y es verdad que yo creo que es un tema cultural, como comentaba antes Juan Manuel, ¿no? Que depende mucho de las empresas. Es verdad que las multinacionales, yo creo que por lo que comentábamos, ¿no? Pues en países nórdicos, en la cultura anglosajona, esto está mucho más integrado de una manera distinta, y entonces es verdad que lo trasladan a España y funciona fenomenal. Normalmente suele funcionar fenomenal porque yo creo que el trabajador se siente con esa responsabilidad individual, y lo que él decía también, pues a las 2 de la mañana hay gente respondiendo correos. Bueno, pues si esa es la hora a la que él le viene bien porque ha estado hasta a las 8 dándole de cenar o bañando al niño, lo que sea, pues fenomenal, todos estamos contentos y todo funciona. Lo importante es que el trabajo salga, y si el trabajo sale... Si el trabajo sale, está cuidando al niño, pues al final creará esa sensación de vínculo también con la empresa y dará más, ¿no? Entonces yo creo que al final es un círculo virtuoso en el que pues todo es positivo, pero es cierto que culturalmente nos falta esa sensación de van a ser responsables de hacer su trabajo sin que estemos encima de ellos, ¿no? Y eso al final es una mentalidad también muy española, ¿no? Que creo Juan Manuel es así, ¿no? Hay que ser fácil, más responsable. El tema son los horarios. Entonces, una cosa son las excepciones, por ejemplo, hay nieve, pues todos a casa, tenemos sistemas para hacerlo,
Todo tema es que todos trabajen desde casa y que sean responsables, como decía antes, y que correspondan a la labor que tienen que hacer. Yo creo que en la parte de arriba eso no es problema, porque como hay una incentivación variable por los resultados, pues bueno, pues es claro que si no trabajas no los consigues, con lo cual estás motivado, ¿no? Pero no, claro, en todas las líneas no existe esta motivación. Entonces, claro, en esas es difícil que se respeten ciertas normas. Entonces, el tema de los horarios es difícil. Claro, pero ¿cómo controlas tú que cada uno, si está en su casa trabajando, trabaje de manera efectiva? Claro, eso es complicado, ¿no? De controlar. Es la costumbre que tenemos aquí de tener altos horarios, con largos espacios de comidas, por ejemplo, de más de 2 horas. Y tal. Pues eso... Claro, los anglosajones no tienen este formato, es un formato de terminar antes. En Estados Unidos a las 5 liquidan, en Inglaterra, donde yo también tengo negocios, a las 5 de la tarde básicamente terminan, salvo en el sector financiero que todavía quedan retazos. La verdad es que es un tema también de cultura, de formación, no sé, incluso estos países pequeños como los nórdicos, caso por hacerlo, son países ricos, son países comparables con una España, una Inglaterra, una Italia, es mucho más complejo hacer esas movilizaciones, ¿no? En países tan grandes, además con largas tradiciones, ¿no? O sea, claro. Que el sistema nórdico hay que ser rico como ellos para poder ajustarse a ese sistema. Y luego tener la disposición y la sensibilidad hacia esas cosas. Ellos lo pueden hacer perfectamente y pueden ser el ejemplo a seguir por todos dentro de las capacidades de los países que somos más grandes, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero pensar que vamos a seguir por esa línea, ¿verdad? Por esa línea de cada vez un poquito más, podamos conciliar esa vida familiar y laboral, ¿no? Pues sí. Confiemos en ello, hay que confiar en ello. Ya hemos dado un pasito con ese permiso de paternidad, pues vamos a ver si poquito a poco cada año vamos consiguiendo algo más que nos facilite un poco la vida a todos y la vida en familia. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y nos quedamos con ese reto, ¿vale? Para conseguir y que venga mucha gente aquí a conocer el cole, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que aquí en Casby International, American School de Tres Cantos, tenemos otra jornada de puertas abiertas que será el 10 de marzo, el sábado 10 de marzo. Así que no lo olviden si quieren visitar el colegio para conocer su proyecto educativo. Y sin más, nos despedimos. Que pasen buena semana. Hasta luego.